Muy buenos días, amados hermanos. Qué alegría que en esta mañana podamos estar juntos, abriendo la palabra de Dios. Estamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, desde el versículo 67 hasta el versículo 80, es decir, hasta el final del capítulo. Y en esta porción vamos a encontrarnos con un maravilloso cántico, con una maravillosa alabanza de Zacarías. Usted se acordará que el día de ayer habíamos visto a Zacarías rompiendo el silencio con palabras de bendición. Sus últimas palabras antes de quedar mudo delante del ángel Gabriel habían sido de duda. Pero después, cuando rompe el silencio, sus primeras palabras fueron palabras de alabanza, de bendición a Dios. Así es que acá estamos, en esta porción donde finalmente Zacarías, librado de las cadenas de la duda, comienza a alabar a Dios. ¿Y con respecto a qué es esta alabanza? Bueno, vamos al versículo 68 y 69 para ver con respecto a qué es esta alabanza. Dice de la siguiente manera: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Aquí vemos que esta alabanza es por lo que Dios había hecho. Se da cuenta cómo el corazón de Zacarías había sido cambiado, ese corazón de duda por un corazón de fe, que alaba a Dios por lo que Él ya había hecho. Él dice que ya Dios envió la salvación por medio del Salvador, por medio del Mesías. Aún no había nacido, pero ya Él está alabando y cantándolo y en fe proclamándolo. ¡Cuánta fe!, ¿no? Entonces, Él alaba a Dios por lo que Dios había hecho. Pero a continuación, ¿por qué más sigue alabando a Dios? Veamos allí en el versículo 70 y 71. Dice: como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecían. Ahora Él está alabando porque Dios estaba cumpliendo las profecías. Zacarías alaba a Dios por el cumplimiento de sus profecías. Ya desde el Antiguo Testamento había profetizado que iba a venir un descendiente de Abraham, uno de la simiente de Abraham, que iba a ser un libertador. Y ahora estaba aquí frente al cumplimiento de esta profecía. Y Zacarías alaba a Dios por esto. En tercer lugar, vamos a ver por qué sigue alabando Zacarías allí en el versículo 72 hasta el versículo 75. Dice: para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y ahora, ¿por qué alaba a Zacarías? Porque Dios es fiel a sus promesas. Dios le había prometido a Abraham que después saldría libre su descendencia y que sin temor le servirían a Jehová. En santidad, dice allí el versículo 75, y en justicia delante de Él. En santidad y en justicia, sin temor. A propósito, mi amado hermano, recordarle que usted y yo hemos sido rescatados de la condenación eterna, hemos sido librados por la sangre de Cristo, limpiados. ¿Para qué? Para servirle a Dios, para vivir para su gloria. Entonces vamos a servirle sin temor, en santidad y con un carácter recto, dice allí en justicia. Esto habla de tener un carácter recto, íntegro, dice delante de Dios. Así es como tenemos que vivir. Es un buen momento para analizar cómo está nuestra vida. Si nuestra vida está al servicio de Dios o a nuestro propio servicio, al servicio de nuestros propios intereses. Y si es al servicio de Dios, entonces tenemos que servir sin temor. Sin temor quizás a la enfermedad, sin temor quizás a la crítica, sin temor quizás a la burla, sin temor
al qué dirán, sin temor a la oposición, a la adversidad, lo que sea. Servir sin temor. Pero en santidad también, así debe ser nuestro servicio. Un servicio en santidad, separado de las cosas de este mundo. No usando en nuestro servicio las estrategias o las técnicas que el mundo usa. No, eso no tiene que ver para nada en el servicio a Dios. Y con un carácter recto delante de Dios, con un carácter moral, con un carácter íntegro, correcto delante de Dios. Así es como tenemos que servirle, ¿sí? Pero después seguimos viendo, allí en el versículo 76 al 78, vamos a ver la misión del heraldo. Juan, mire lo que dice. Y tú, niño, paréntesis, esta palabra en el original es una palabra más tierna, es una palabra cariñosa. Allí Zacarías está diciendo, y tú, hijito mío, hijito, mi hijo querido, mi pequeñito, mi hijito amado. Así son palabras de cariño. Y tú, hijito querido, mi hijito lindo. Así es en el original. Dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿Para qué? Dice el versículo 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por las entrañables misericordias de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora. Mi amado hermano, así como Juan tenía un propósito, Dios tenía un propósito para la vida de Juan, para el ministerio de Juan, Dios tiene ese mismo propósito para usted y para mí. ¿De qué? De que vayamos y proclamemos la salvación en Dios, el perdón de los pecados y proclamar la entrañable misericordia, la profunda misericordia de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos una misión, usted y yo, que cumplir. Si no lo cumplimos, no estamos viviendo para el propósito de Dios, estamos viviendo para otros propósitos. Pero eso no tiene ningún beneficio en nuestras vidas, vivir para otro propósito, que no sea el propósito de Dios para nuestras vidas, que es ir y proclamar el mensaje de salvación, como lo hacía Juan, el perdón de pecados, como lo hacía Juan, y la entrañable misericordia de Dios, como lo hacía Juan. ¿Okay? Y finalmente el versículo 80 nos deja también una gran lección. Mire lo que dice allí. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Cómo era la vida de Zacarías? Separado. Estuvo él en un lugar desierto, apartado, tal como el ángel le había dicho a Zacarías. Él estará separado para Dios. No beberá vino ni sidra. Él no participará de las cosas en las que este mundo se deleita y las cuales este mundo disfruta. No, él estará separado para Dios. Dice que estuvo en un lugar desierto, separado del poder político, separado del poder económico y separado del poder religioso. Todo ello que estaba en contra del carácter y del propósito de Dios. Juan estuvo separado y así hizo su ministerio desde el desierto separado. Y usted y yo, mi amado hermano, también hemos sido llamados para vivir una vida separada de todo aquello que está en contra de Dios, de todo aquello que va contra el carácter y contra el propósito de Dios. ¿Ok, mi amado hermano? Así es como tenemos que vivir. Entonces, que este cántico maravilloso de Zacarías, que alababa a Dios, también pueda estar en nosotros. Tengamos un corazón lleno de alabanza, como veíamos en uno de los devocionales anteriores, que es una de las marcas de la llenura del Espíritu Santo. Alguien que habla con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Que hoy nosotros podamos estar así también, sirviendo a nuestro amantísimo Dios, sin temor, en santidad y en justicia, con un carácter recto delante de Dios. Ok, mi amado hermano, le envío un fuerte abrazo. Dios me lo bendiga. El desafío de hoy es: ¿qué nos hace humanos? ¿Por qué somos diferentes de los animales? ¿Cómo podría Dios literalmente convertirse en uno de nosotros? Más importante aún, ¿por qué era necesario que Dios hiciera tal cosa? Tómate un poco de tiempo hoy para reflexionar sobre el impresionante hecho de la encarnación. Después, alaba al Señor por eso.
Te animamos a que respondas las preguntas del desafío de hoy.